Salud del Papa y sigue siendo el estado de salud del Papa Francisco. Ayer se hablaba de una notable desmejoría de un ataque de asma en un marco muy complejo por su edad, por una neumonía bilateral. Entonces hubo que hacerle un tratamiento muy específico para sacarlo de la crisis. Esta mañana el propio Papa Francisco tuiteó en sus redes sociales, en Twitter, concretamente en X, hizo un posteo contando que está bien, agradeciendo los dibujos que le llegan, mostrándose de buen estado de ánimo, y además el Vaticano comunicó que pasó una buena noche y que experimentó una leve mejoría. Ayer el doctor Viudez, a quien presentamos más temprano, decía menos mal que no lo intubaron y que probaron con el oxígeno y con la transfusión, que a nosotros durante el COVID-19 nos funcionó muy bien. Y parece que esto fue lo que pasó en estas horas, Doc. Sí. Ayer decía que estaba muy de acuerdo, es una maniobra terapéutica preventiva para no llegar a lo peor que le puede pasar a un adulto mayor, que como el Papa llega muy inflamado, muy cansado, todos sus músculos, su aparato respiratorio y cardiovascular están agotados, pero no de ahora, lleva 4 o 5 años, que es lo que no estamos viendo, ¿no? De inflamación. Esa inflamación por corticoides. Por corticoides, por sedentarismo, por obesidad. La obesidad per se ya es un gran envejecedor, para comenzar a hablar. Los corticoides es otro, la edad es otra, más de 75, ahora cambió la gerontología. La buena noticia que tenemos, según un trabajo en Harvard, a los 35 dejamos de ser jóvenes. ¿A qué edad? A los 35 dejamos de ser jóvenes. Pero la buena noticia Pronto. es que recién a los 75 realmente envejecemos. Y eso se midió por una sustancia que libera el músculo cuando envejece. Hagan de cuenta que el músculo es una pared y libera ladrillos. ¿Y eso cambió o era una cuestión cultural que antes la gente se sentía envejecida a los 55, ponele? Bueno, hay un dicho de Buda que se aplica a esto, que es: ten cuidado con lo que dices, se va a transformar en lo que piensas. Bien. Ten cuidado con lo que piensas, se va a transformar en lo que eres. Si nosotros todo el tiempo le decimos a la gente que a los 60 sos viejo, la gente va a creer que es vieja. Un trabajo científico, y con esto termino, en Alemania siguieron durante 20 años a personas que le preguntaron esto: ¿cuántos años cree que tiene usted? El grupo de personas que creía que tenía 5 años menos de lo que tenía, viste que hay gente que se siente más joven, la siguieron a 20 años. El grupo que decía que sentía tener 5 años menos contra el grupo que se sentía que tenía esa o más edad, vivió 10 años más el grupo que creía que era más que joven. es tu propia expectativa. Absolutamente. Tu propia expectativa. Con cambios de la famosa epigenética. 30% de lo que traemos en nuestros genes, 70% de lo que vos y el medio hace por vos para mejorar tu calidad de vida, deporte, dieta. Está buenísimo lo que estás diciendo, pero tenemos que volver al Papa. Me encanta. Igual un día vamos a hablar de lo que estábamos hablando fuera de cámara, que está buenísimo. Pero Mirá. sin tortas negras, que eso no está recomendado. No, olvídate. Esto es frente a la Clínica Gemelli, que es donde está internado el Papa, donde le están realizando todos estos tratamientos. El doctor también es experto en gerontología, es decir, en pacientes de la edad del Papa, que tiene 88 años. Hace tiempo que se lo ve en una silla de ruedas, no es que camina mucho, se levanta para determinadas circunstancias, para hacer fotos o para dar una homilía, pero en líneas generales se mueve en una silla de ruedas. Claramente esto ha modificado su peso, más el tratamiento que el propio doctor recién decía sufre desde hace unos cuantos años, ya al menos 5 con corticoides que al mismo tiempo inflaman, más el proceso inflamatorio que está sufriendo en los pulmones por la infección multicausal que está sufriendo, lo pone en una situación delicada, en todo frente. Digamos, si no estuviéramos hablando de Francisco y fuera un paciente que te llega a vos al sanatorio en esas condiciones, es un paciente que está en riesgo. Sí, un paciente crítico. Y hay que tratarlo con algodones. Con algodones, con mucho énfasis, y él tiene algo a favor, ¿sí? Que es bueno recalcar para la gente, otro mensaje. Cuando uno revisa las zonas azules de longevos más de 100 años, lo que tienen en común, entre otras cosas, más allá de todo lo que hablamos, es que todos tienen un propósito por el cual levantarse, los adultos mayores de 100 años que viven en esas zonas azules. O sea, tienen por qué levantarse. Y si ese por qué levantarse es altruista, o sea, está cumpliendo una función que le sirve a sí mismo y a la sociedad, duplica los beneficios. Francisco, la reina Isabel, Mirta Legrand, fíjense, gente que se levanta por algo más allá de la conveniencia laboral, económica, es por un bien mayor que hacen esto, ¿no? Eso es lo que lo favorece a Francisco. Mirá vos, el objetivo, el gran objetivo. El objetivo. No abandonarlo nunca. Jamás, ni aun jamás. cuando lo alcanzaste buscar otro. Claro. Y que no sea económico, que no sea... Otro tipo de objetivos. Claro, que trascienda. Uno tiene que tratar de trascender. Y fíjense estas 3 personalidades que tienen en común. ¿Y cómo opera, doctor? Perdón, Guille, si puedo meterme en la charla. ¿Cómo opera la lucidez de una persona
de 88 años, de más de 90 años, que ve que su cuerpo ya no le responde, pero su cabeza vuela como si tuviera 20 años. Eso va en desmedro de su capacidad física, de su vivencia cotidiana. Es decir, esa lucidez, perdón por la expresión, pero ¿le va en contra a esta altura de la vida o no? No, pero te digo algo interesante de esto. Ahora hay un trabajo nuevo que demostró que más masa muscular, más cerebro. O sea que si hacemos más ejercicio, 3 veces por semana pesas, vamos a ser más inteligentes. Eso es algo nuevo. Antes decíamos de los patobicas que eran grandotes pero tenían poco cerebro. Bueno, no, tenían razón ellos. Cuando más músculo tenés, más cerebro tenés y más conexión entre los dos hemisferios cerebrales, que es la banda ancha. Pero digo, velocidad. no los deprime, a ver, si, iba esto. Si no le hace mella en su personalidad, en su percepción, y no le hace mella en su actitud, no los deprime el hecho de que piensen todo perfectamente y su cuerpo ya no les responde. Bien, ahí voy a la respuesta. No, ¿por qué? Por esto que decía, que es un padre fortalecido porque él sabe que tiene un fin, un buen fin. Eso a este grupo de personas le da una fortaleza espiritual e intelectual. Esa fortaleza se transmite también en trabajos científicos. Los pacientes optimistas, los pacientes que tienen objetivos, viven más. Eso es el Papa. Todo el resto, la inflamación que él tiene, le va en contra. Y en eso estoy un poco enojado porque deberíamos haber comenzado hace 5 años operando esa rodilla. Nunca debían haber permitido que él se quede, porque tiene mucha personalidad, un tipo terco. Conozco al kinesiólogo de él, que era el italiano. Es cabezadura, sí. Es cabezadura, es bravo. Trabajé con él en italiano, el kinesiólogo del Papa, y un tipo con mucha personalidad. Y entonces, José, perdón, ¿no era riesgoso operarlo a los ahí está. 82, 83? Esa es la pregunta que me encanta. ¿O es un mito eso? Es un mito, porque ahora lo que decimos es, la pregunta sería, parafraseando a Bill Clinton, no me digas tu edad, es la inflamación, estúpido sería. O sea, no importa, vos puedes ser, lo vimos en el COVID. Eso es lo Sí, que no cambió. vas a dejar una enfermedad solamente por la edad, tenés que Claro. solucionarla, Mira, en para COVID, no empeorar el cuadro. En el COVID, Sí. que mucha gente se murió porque estaba previamente inflamado, o sea, hacía mal las cosas antes, se murieron jóvenes de 40 muy mal, muy inflamados, no podíamos ventilar, los pulmones rígidos, no respondían a nada. Y adultos mayores de 90, ni siquiera le pusimos oxígeno. Sí, ¿Qué creen estaban que fue? perfectos, porque habían ¿Qué tenido una creen que vida fue? más La ordenada inflamación. y buena salud. Y esa es claro. la noticia de lo que tenemos que hablar. Lo que comés. Que la inflamación hay que comenzar a tratarla desde jóvenes, estudiarla, tratarla. Y no hay fármacos, son cambios de hábito de vida encima, no hay ningún negocio atrás, no hay nada difícil. Qué bueno, Doc, que vengo siguiendo sus consejos sin conocerlo. Tal vez nos veamos más adelante, espero que no, porque yo siempre me siento de 28. Gracias por haber venido y gracias por haber esperado. Por favor, sobre un placer, todo. un placer. En un placer. televisión Lástima de las tortas muchas veces hay que son esperar. muy ricas, pero... Bueno, vio que hice una excepción, yo lo dije al aire, no es normal que Bien, coma harina a esa hora, pero bueno, lo hice, solamente por hoy, Doc, perdóneme.